¡Chachán! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de clases de matemáticas. En este vídeo vamos a hacer las deducciones de las fórmulas de conteo que vimos hasta el momento y a relacionarlas entre ellas. Comencemos ya mismo, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal. Es gratis y eso te habilita a solicitar la resolución de algún ejercicio, ya sea de este tema o de cualquier otro. Comencemos por la fórmula de permutación, que si bien ya habíamos hecho la deducción, vamos a verla. Supongamos que tenemos 4 letras, A, B, C y D, y decimos cuántas palabras diferentes nos podemos armar con estas 4 letras, ¿sí? Entonces, para colocar la primera letra en su posición, vamos a hacer de cuenta que acá tenemos 4 espacios en donde tenemos que colocar estas letras, ¿sí? O sea, o 4 casilleros. Entonces tenemos uno ahí, otro acá, este es el tercero y el cuarto. A la hora de colocar la primera letra tenemos 4 opciones, porque podemos elegir cualquiera de las 4. Entonces tenemos 4 opciones. Supongamos que elegimos la letra B para comenzar. Bien, cuando vamos a colocar en la segunda posición la segunda letra, ya tenemos 3 opciones porque hay una que ya la utilizamos, que es la B en este ejemplo. Entonces ya teníamos 4 de antes por 3 de ahora, hasta el momento 12 secuencias diferentes. Supongamos que elegimos la letra A, ¿sí? Cuando vamos a colocar la tercera letra, ahí ya nos quedan solo 2 opciones que podemos elegir, ¿sí? O la C o la D en este ejemplo, ¿no? Entonces supongamos que elegimos la letra D. Bien, la última letra ya no podemos elegir, forzosamente nos vemos obligados a seleccionar la única letra que nos queda, que en este caso es la C. En este ejemplo la combinación quedó BADC, ¿sí? Bien, entonces dijimos que esto era una permutación de 4 elementos que son diferentes y la cuenta, el cálculo que hicimos es el factorial de 4. Es decir que si tenemos que permutar n elementos diferentes, la fórmula va a ser factorial de n. Sí, esto lo habíamos visto en el ejemplo del ejercicio de la guitarra. Bien. Ahora, pensemos lo siguiente. Pensemos si en lugar de 4 letras tenemos, por ejemplo, 7. Entonces tenemos A, B, C, D, E, F y G. Si quisiéramos permutar estas 7 letras sería el factorial de 7. Pero en lugar de armar palabras de 7 letras, vamos a armar palabras de 3 letras. Solo 3 letras, ¿sí? Entonces podemos elegir solamente 3 de estas 7. Esto es lo que habíamos dicho que es una variación, aunque en la mayoría de los textos de estos temas no hacen una distinción entre variación y permutación. Ahora vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿por qué sería una variación? Porque estamos eligiendo no todos los elementos del conjunto, estamos eligiendo menos elementos de los que tiene en total el conjunto de donde vamos a elegir, ¿sí? Bien, el razonamiento es el mismo. Nosotros diríamos, tenemos que elegir 3 letras. Para la primera opción tenemos 7 posibilidades, 7 letras cualquiera que podríamos elegir. Entonces, supongamos que elijo la letra E, que empiece con la letra E. Bien, cuando voy a elegir la segunda letra, ya me quedaron 6, porque hay una que ya la utilicé. Entonces, supongamos que elijo la letra C. Entonces, hasta el momento tenemos 7 por 6 posibilidades. Para la última letra nos quedan solamente 5. Entonces nos va a quedar 7 por 6 por 5. ¿Sí? Bien, supongamos que elegimos la letra A. Entonces la palabra que armamos o que inventamos es la palabra ECA. Bien, ¿cuántas palabras podríamos armar o inventar? 7 por 6 por 5. ¿Sí? Esto sería 210. Entonces esto decimos que es la variación de 3 elementos que los estamos tomando de un conjunto de 7 elementos. O la variación de 7 tomados de A3, como lo quieran
indicar. Vamos a relacionar esta fórmula con la de permutación. Si esto fuera permutación tendríamos que seguir 7 por 6 por 5 por 4, etcétera, etcétera. Pero si yo acá multiplico y divido por el mismo número, por ejemplo, multiplico por 10 y divido por ese mismo número, no estoy haciendo ningún cambio, ¿sí? Porque esto se simplifica y estaría multiplicando por 1. Pero si en lugar de multiplicar por 10, multiplico por 4, por 3, por 2, por 1, y obviamente dividido por lo mismo, todo acá no estoy cambiando la cuenta, pero en la parte de arriba me aparece el factorial del número 7. Y en la parte de abajo nos va a aparecer esto, cuántas multiplicaciones hicimos. K multiplicaciones, si yo estoy tomando 3 valores, 3 multiplicaciones, ¿sí? O 2 serían, ¿no? Estoy tomando los primeros 3 elementos. Bien, pero en total tengo n elementos. Entonces, esto de acá va a ser el total, que es n, menos la cantidad de elementos k. Y es el factorial de n menos k. ¿Sí? En este caso va a ser 7 menos 3, factorial de 4. ¿Sí? Es por eso que la fórmula nos queda que las variaciones de n elementos tomados de acá elementos va a ser n factorial partido n menos k factorial. ¿Cómo relacionamos esta fórmula? ¿Por qué decimos que, o por qué figura que tanto este caso como este otro son los dos permutaciones? ¿Sí? Podríamos pensar que la permutación es un caso especial, un caso particular de una variación, en donde elegí una cantidad de elementos que es la total, ¿sí? Entonces, si en lugar de tener esta fórmula, si tenemos una variación de n elementos tomados de a n, resulta que la fórmula nos va a quedar n factorial partido n menos n factorial, que es 0 factorial, pero el factorial de 0 es 1, y dividir por 1 no me modifica en nada. Conclusión, llegamos a la fórmula de la permutación, ¿sí? N factorial partido 1 es n factorial. Entonces, podríamos utilizar solamente esta fórmula y con eso analizar todos los casos, pero nos es más sencillo directamente la permutación. Cuando estoy usando todos los elementos es el factorial de los n elementos. Excelente. Y por último, la fórmula de la combinatoria o combinación, ¿de dónde surge? En el ejemplo que vimos recién, donde teníamos 7 letras, si elegimos la variación de las letras E, C, A, no es lo mismo que si yo hubiera elegido las mismas letras pero en otro orden, por ejemplo, A, E, C. ¿Sí? Son dos palabras diferentes. Pero si lo pienso en términos de conjunto, digo, este es el conjunto formado por estas 3 letras, y este otro es el conjunto formado por estas 3 letras. Como tienen exactamente los mismos elementos, en este caso no me interesa el orden, son los mismos conjuntos, ¿sí? Vamos a llamar conjunto 1 y conjunto 2. Conjunto 1 y el conjunto 2 son lo mismo, son exactamente el mismo, porque el orden no me interesa. Entonces, en las permutaciones estamos contando, o en las variaciones, estamos contando no solo las letras que elegimos, sino el orden en que los elegimos. Pueden ser letras, números, elementos, no importa. Tienen que ser diferentes. Entonces, si a mí no me interesa el orden en que los elija, yo digo, si estoy eligiendo 3 elementos de un conjunto de 7 y a esos elementos los permuto, ¿sí? Esta fórmula era 7 factorial partido 7 menos 3, 4 factorial. Pero cada elemento, cada vez que elijo 3 letras, me encuentro con que hay 6 variaciones con esas 3 letras. ¿Por qué? Supongamos que son números. Los números 1, 2 y 3 no es lo mismo que 1, 3, 2, ni 2, 1, 3, ni 2, 3, 1, etc. Entonces son 6 maneras distintas o 6 órdenes distintos de escribirlos. Pero ese 6 ¿de dónde surge? Del factorial de 3, porque a cada subconjunto de 3 que tomo lo estoy permutando. Entonces acá estoy diciendo, bueno, pero estoy multiplicando por el factorial de 3. Entonces debería dividir por el factorial de 3. ¿Para qué? Para que me queden las combinaciones.
¿sí? Entonces esto serían las combinaciones de n elementos, en este caso n vale 7, toma 2 de A3. Con lo cual, si yo estoy queriendo combinar n elementos tomados de acá, acá podría decir que esto es una variación de n elementos tomados de una cantidad k, partido la permutación de esos k elementos. Pero la permutación de esos k elementos es el factorial de k. Conclusión, si yo acá tengo factorial de n partido n menos k factorial, esto es la fórmula de variación, y divido por k factorial, me aparece la fórmula de la combinatoria. Siempre tengan en cuenta que las combinatorias van a ser menos que las permutaciones o las variaciones, porque como no nos interesa el orden, las 6 variaciones que haga acá para nosotros en una combinatoria va a ser lo mismo. Entonces tenemos la parte de la variación dividido la parte de la permutación de los k elementos. Lo podríamos pensar al revés. Lo podríamos pensar que si despejo de acá, esto es variación, va a ser la combinatoria de n tomados de acá, y esto, como está dividiendo, pasa multiplicando por la permutación de k elemento. En este ejemplo va a ser 210 partido 6, que va a ser 35. Entonces fíjense que la combinatoria me da 35 subconjuntos de 3 que me puedo formar con esto contra la variación que nos da 210. Eso es todo, amigos. Espero que tengan una muy buena semana y no se olviden de suscribirse. Adiós.